Igual voy yo. ¿Qué le importará a ese, el muerto? 20 años sin venir a visitar a su madre. ¿Ese es el padre de Fernando? Sí, la familia de Fernando. Es que han venido de Madrid, no son mejores. Vienen por lo mismo, por la herencia. La única que falta es Magda, que es a quien más quería el abuelo. Pero ese, ¿sabes lo que quiere ese bastardo? La casa. Quiere esta casa. Ha venido hasta con abogados. ¿Nació aquí? ¿Tú qué sabes? No digas idioteces. Su madre era una puta. Virgen Santa, Madre mía, hazme un favor y no te pediré nunca nada más en toda mi vida. A ti no te cuesta nada y a mí me hará feliz. Yo para niña no sirvo, tú lo sabes. Hazlo y no te pediré nunca nada más en toda mi vida. Quiero ser un niño. Malena, parece que le interesa más lo que sucede en el patio que en la clase. Pues mañana me trae la lección copiada 10 veces. Fuera de clase. ¡Tía Magda! Tía, ¿por qué te has hecho monja? Ya te he dicho que no preguntes tanto. Cuando Reina me lo dijo no me lo creí. Mamá siempre dice que tú eres una moderna. ¿Eso dice? Sí, que te gusta usar pantalones y fumar en boquilla. ¿Y quién te dice que ya no lo hago? ¡Papam! Paulina dice que aunque estuvieses 50 años en un convento nunca podría borrar tus pecados. Buen oído tienes tú. Y buena lengua, Paulina, ¿eh? Me he metido a monja porque me gusta. ¿De verdad? Madre Águeda, ¿por qué te han vuelto a bautizar? Vida nueva, ropa nueva, nombre nuevo. No me gustaba mi nombre, Malena. Ni Magda ni Magdalena. El tuyo sí que es bonito. Yo también me llamo Magdalena. Ya, pero todos te llaman Malena, que es un nombre de tango. Yo lo elegí. Cuando hago algo malo, Reina me castiga y me llama María. No la dejes. Te llamas Malena y nadie más. Algún día tú también harás cosas que nadie comprenda. Esto es todo lo que queda de las joyas de Rodrigo. Toma. Es para ti. ¿La quieres? Sí. Pues es tuya. Vale muchísimo dinero. Más del que te puedes llegar a imaginar. No se la puedes dar a nadie, Malena. Ni siquiera a tu marido cuando lo tengas. Ni tampoco decir a nadie que te la he dado. Ni a tu hermana. Y mucho menos a tu madre. ¿Entiendes? Abuelo, ¿te puedo preguntar solo una cosa? ¿Qué? ¿Qué le has regalado a mi hermana? Nada. Pero ella heredará el piano. Es la única que ha aprendido a tocarlo. Bueno, venga, espera. Si sigues portándote así, no sé cuándo recuperarás tu nombre. María. Queremos un diario. ¿Para niño o para niña? ¿Tiene eso que ver? Claro, el color, el dibujo de las tapas. Para niño, por favor. Para niño. Niño. Este. 50. Escribe en él lo que te pase. Las cosas horribles y las maravillosas que no le puedes contar a nadie. Te va a ser muy útil. Te ayudará a comprender el mundo. Ya lo verás. ¿No te hace ilusión? Ve. ¿Sabrás calcular para el cambio? No te vayas, tía Magda. Menuda manía te ha entrado con eso. Nos vemos mañana, en el recreo, ¿vale? A ver. Magdalena Montero. Venga usted conmigo. No me van a expulsar, ¿verdad? No digas tonterías.
Malena, ha pasado algo muy grave. Tu tía Magda ha desaparecido. Se ha marchado sin avisar. No sabemos dónde está y es necesario encontrarla. Si ha salido de España con otro nombre, por ejemplo, tú nunca volverás a verla. Pero ella es una persona mayor y puede hacer lo que quiera, ¿no? No, ella es una monja y tiene que estar aquí. No puede tomar decisiones por su cuenta. Escúchame, Malena. Piensa bien y dime la verdad. ¿Tú sabes dónde está Magda? ¿Sabes algo que pueda ayudarnos a encontrarla? No, mamá, no sé nada. Está bien, hija. Puedes volver a clase. ¡Qué burra eres, Mercedes, por Dios! Pero si estás más burra que el verano pasado. Querías decir, la sangre de Rodrigo para acá y la sangre de Rodrigo para allá. No le hagas ni caso. ¿Pero qué historias le cuentas a la niña, mujer? Es mejor que esté avisada y que se ande con ojo. En vuestra familia siempre ha habido una mala vena. Solo unos pocos la heredan. Eso es justo reconocerlo. Pero antes o después acaba saliendo a flote. A ver de dónde si no. Pedro le buscó a Teófila la ruina que le buscó. ¿Ruina? Ya has visto la casa que tiene Teófila. La mejor del pueblo y todos los hijos educados. Un respeto para don Pedro, Mercedes. Un respeto que tienes delante a la nieta. Como si tuviera su madre, ¿me oyes? Como si tuviera su madre. La culpa fue de Pedro, de la mala sangre que lo volvió loco. Pero si le sacaba 15 años a la muchacha. Paulina, joder, ¿cómo iba a saber ella que le estaba buscando una desgracia? Aquí la única desgraciada fue mi señora, tu abuela, que era una santa, y Dios la tendrá sentada a su lado. Y muy buena, muy requete buena. Muy buena, sí, y muy santa también. Pero él no la quería. ¿Sí la quería? No la quería. La debió querer, eso es verdad, pero no la quería porque no le salía de aquí. Y aquí no manda ni Dios, ni los santos. ¡Vaya, que encima eres comunista! ¿Cuándo viste tú que la tratara como a Teófila? ¿Qué ibas a haber visto tú si estabas en Madrid? ¿Y para qué iba a querer la señora que la tratara como esa zorra? La tenía que tratar como a su mujer, que para eso se casó con ella por la iglesia. A tu abuelo se le caía la baba con Teófila. ¿Qué le dio ella? No lo sé. Pero le despertó la mala vena. Y tu abuela no lo pudo evitar. No es eso, Mercedes. Los que tenemos la mala sangre nunca podremos ser felices. ¿Ves qué ideas le metes en la cabeza? ¿Acaso eres una desgraciada tú? Fuera, fuera. Aquí no oyes más que burradas. ¿Para qué le cuentas eso a la muchacha? Para ponerle la... ¿Dónde has comprado esos vaqueros? En Hamburgo. Es una moto preciosa. ¿De dónde la has sacado? La heredé de mi abuelo. Era del Afrika Korps, el ejército de Rommel. Pues parece nueva. Ahora es nueva. La llamo la bomba Walbaum. ¿Cómo? Walbaum. Mi abuelo se llamaba Rainer Walbaum. ¿Y tú cómo te llamas? Fernando. ¿Fernando Balbón? Suena muy bien. No se llama así. ¿Tú quién eres? Malena. Yo sí sé quién eres. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, basta ya de secretitos. Dinos cómo te llamas. Díselo tú. Se llama Fernando Fernández de Alcántara y Toledano. Exacto. Igual que mi padre. ¿Quién se habrá creído ese tío que es? Un bastardo. Un pedazo de gilipollas que va en una mierda de moto. Eso es lo que es. Y un nazi que ha visto demasiadas películas del oeste. Segurísimo. Es que tiene toda la pinta, vamos. Pues a mí me gusta. Me recuerda al abuelo. Malena, por favor, no digas idioteces.
Si no es más que un chulo. ¿Puedes saber qué haces aquí? Contemplar el paisaje. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Y a ti qué te importa? ¿Se puede saber que miras tanto? ¿Tengo monos en la cara? ¿Por qué dices eso? Pues porque me desprecias todo el rato. Mira, ni soy andaluza ni sé bailar flamenco. Entérate, mi padre es más rubio que tú, gilipollas. Y una de mis bisabuelas tenía el pelo rojo y pecas por todo el cuerpo. Lo sé, ¿eh? Y no es por joder, pero tu apellido es judío, pero judío perdido, vamos. Llamarse toledano en España es como llamarse Cohen en Nueva York. Y tu abuela... ¿Me quieres decir que esto te pasa? ¿Eh? ¿Me he metido yo contigo? ¿Os creéis superiores porque vivís en Madrid y solamente venís aquí a veranear? Yo vivo en Alemania y soy alemán. Tu abuelo también es mi abuelo. Esa finca también es mía, de mi familia. ¿Lo ves cómo me desprecias? Que yo te desprecio. ¿He venido yo a insultarte como acabas de hacer tú conmigo? Pero me miras como si fuera un bicho raro. Es por mi cara de india. Así que es eso lo que piensas. Es lo que dicen todos. ¿Quiénes son todos? Mi hermana y los demás. Tu hermana, esa canija. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Porque a ratos sueltos tú también pensarás, ¿no? Pues claro que pienso. En realidad pienso mucho. Por eso me he dado cuenta que me miras raro. A lo mejor te recuerdo a tu novia. Mi novia es rubia, delgada y bajita. ¿Ah, sí? Me gustan las chicas rubias, pequeñas y discretas. Qué bien. No sabes cuánto me alegro por ti. ¿Y cómo se llama, Doña Perfecta? Mi novia, Elga. Qué bonito. El tuyo sí que es precioso. Es el título de un tango. ¿Sabes por qué te miro tanto? No, y te juro que me encantaría saberlo. Pues no te lo puedo decir. No lo entenderías, India. ¿Te parezco fea? Por ser española no estás mal. ¿Qué pasa con las españolas? Nada, que sois un poco estrechas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? ¿Por tu gran experiencia? No me liaría con un español ni loco. Es perder el tiempo. Ni piensan ni follan. Pues si ya lo sabes todo, te estás aburriendo un huevo. Y si te hace ilusión puedes pensar que soy una estrecha, pero no creas que soy gilipollas. ¿Y ahora qué pasa? Hay una cosa que no me has dicho. ¿Qué te dejas hacer tú? Yo me dejo hacer casi de todo. Casi. Menos cosquillas. ¿Y vas a tu casa? Si no te parece mal. Sube, te llevo a dar una vuelta. Me enrollo con Fernando. No hace falta que digas nada. No necesito tu opinión. ¿Está claro? Enhorabuena, qué bien, ¿no? Si ya tenía ganas de conocerte un novio. Bueno, para el carro. Novio, lo que se dice novio, no sé si es. Sí, tía. Jolín, vaya cambio. Me acuesto con una magdalena y me levanto con una hamburguesa. Cuéntamelo todo, por favor. Todo. Venga, no disimules, si no te cae bien. ¿Pero qué dices, tía? Si no le conozco, lo que te he dicho antes es porque no me fiaba de él. Pero si os habéis enrollado ya es otra cosa. Anda, Malena, por favor, cuéntamelo. Y te juro que no le vuelvo a llamar nazi nunca más. Bueno, pero si le cuentas algo a mamá, yo le cuento lo tuyo con Ángel, con Nacho y con Íñigo. Oye, ¿no te habrás dejado meter mano? Pues por supuesto que no. ¿Qué te piensas? Que ya sabes cómo son las alemanas. Allí acostarse con un tío es como para nosotras tomarnos una caña. Hay que hacerles esperar, llevar las riendas. Tú dale a un tío lo que quieres y ya verás lo que tarda en desaparecer. Ya lo sé, reina, ya lo sé. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Sabes qué es? Pues claro, un condón. Sabes bastante. Fernando, que yo no quisiera que tú pensaras que...
Ya lo sé. A mí tampoco me gusta, pero es mejor. No merece la pena arriesgarse. Te quiero tanto, Fernando. Anda, que no era chulo tu abuelo. Y a caballo estaba más guapo todavía. Válgame Dios. Es que había que joderse. Ándate con ojo, Pedro, le decía yo. Y sobre todo, ponte una camisa de una puñetera vez, que con tanto galope por el pueblo esto va a acabar en una tragedia. Mira, que ahora eres un hombre casado. A la mínima cogía el caballo y se iba al pueblo. Todos sabíamos a lo que iba. Ella sabía que él no era libre. De sobra lo sabía, de sobra. Casado y con 5 hijos. A ver si eso no se respeta, porque una tenga 18 años. Teófila no tuvo la culpa, Paulina. Nadie tuvo la culpa. La mala sangre. Y de lo demás se encargó la guerra. La guerra es la guerra, vamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Y después qué guerra lo retenía? La guerra se acabó en abril. Llegó Navidad y él sin aparecer. Yo no me sé la historia de aquí, pero tú no te sabes la de Madrid. Los bombardeos y el hambre nos los dejó a nosotros. Se fue porque ella arregló los papeles. Y él no tuvo papeles para ser pobre. Pero se lo dijo. Si me voy, dejo una parte de mí aquí. Y la dejó. Tú sabes que su corazón se quedó aquí. Un arreglo hubiera sido lo mejor. ¡Ah! Mejor para Teófila. Lo mejor para todos, Paulina. No seas cerca tú. La señora se llevó a Pedro a Madrid. Sí, señora. ¿Y me puedes tú decir quién fue feliz después de eso? Papá, ¿estás bien? ¿Papá? ¿Paulina? ¡Mercedes! El muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Qué le importará a ese, el muerto? 20 años sin venir a visitar a su madre. ¿Ese es el padre de Fernando? Sí, la familia de Fernando. Es que han venido de Madrid, no son mejores. Vienen por lo mismo, por la herencia. La única que falta es Magda, que es a quien más quería el abuelo. Pero ese, ¿sabes lo que quiere ese bastardo? La casa. Quiere esta casa. Ha venido hasta con abogados. ¿Nació aquí? ¿Tú qué sabes? No digas idioteces. Su madre era una puta. Adiós, Malena. Hasta mañana. No creo que nos veamos mañana. ¿Por qué? ¿Te vas? Todavía no acaba el verano. No creo que volvamos a vernos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso no quiere decir nada, Fernando. ¿Por qué no nos volveremos a ver? Mírame, Fernando. Por favor, mírame. ¡Fernando! ¿Qué? ¿Por qué no nos volveremos a ver? Todas las mujeres no son iguales. Hay tías para follar y tías para enamorarse. Yo, bueno, me he dado cuenta que ya no me interesa lo que tú me puedes dar. ¡Fernando! ¡Baja! Tengo que hablar contigo. ¡Fernando! Sal. Sé que estás ahí. ¡Fernando! Aquí te voy a esperar hasta que salgas.
qué pena que no esté aquí tu abuela para verte tirada en la acera delante de mi puerta, suplicando como una perra. Yo no soy como mi abuela. Yo soy de los otros. Toma, es tuya. Un nieto mío no chulea a una nieta de tu abuelo. ¿Pero por qué? Yo se la regalé. La casa nos pertenece, la Esmeralda no. Se te acabaron los veraneos, niña. Entre y dígale que salga, por favor. Tengo que hablar con él. Será solo un momento. Tiene que explicarme una cosa. No va a salir, Malena. ¿Por qué? Pues porque no tiene cojones, por eso mismo. Fernando es diferente. No, hija, por ese camino no se va a ninguna parte. Es una faena que tengas que aprenderlo tan pronto. Pero no hay otra. Allá tú, si no lo aprendes. ¿Estáis listas, niñas? Sí. ¿Pero qué buscas, hija? Te estamos esperando. Mi diario, no lo encuentro por ningún lado. Vamos, déjalo ya. ¡Vamos, Malena! Toma, coge dos. No de esas, no, de las amarillas. Son cojonudas. ¿Nos vamos? Llega el hombre con su varita mágica, os la mete y adiós problemas. Pues no. Hay muchas cosas más importantes que alguien que rompa todo el perímetro de sí. Comprendo que no te tropieces toda la noche con un tío tan atractivo como yo. De todas formas, no deberías mirarme así. Soy peligroso. ¿Qué te pasa? ¿Eres muda? No. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? No me lo digas, no hace falta. ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿Qué más te da? Espera. Voy a por el bolso. Vosotros lo basáis todos en la primera. Como si eso fuese la solución de todos los problemas. Me voy. ¿Pero te vas a ir con eso? No has visto nada. Que te la lleva de canoso. Oye, tú lo único que necesitas es un buen polvo. No. Yo te llevo el abrigo que tuve delante. ¿Qué pasa contigo? ¿Montas siempre ese numerito? ¿A qué te refieres? Pues al truco de mandar a una tía por delante para poderla mirar en el culo. Eres lista. Tú has salido de un imbécil. Claro. Ahora me dirás que no eres de la clase de tías que se va de un bar a las 2 de la mañana con el primero que se lo propone. Lo siento mucho, tú no eres así. Perdóname, soy un bestia. No te rajes ahora, por favor. Te has hecho lo más difícil. No te vayas. ¿Tienes coche? ¿Me llevas a casa? A Hamburgo, Alemania.
puede saber por qué la miras tanto? Claro, la miro porque me gusta. Pues tiene pinta puta. Por eso me gusta. Yo soy más joven. Por eso confundes edad con calidad. Te perdono porque está mucho más buena, si no estaría cenando con ella. Así, hombre. Como si la conocieras. Claro que la conozco. ¿Ah, sí? Me gustaría verlo. ¿Te pido otro café? No, gracias. Pues no sé qué te vas a beber. Vete a la mierda. Ay, así. Me voy a París. ¿A París? ¿A qué? Cosas mías. ¿Y tú? ¿Dónde has metido a Quasimodo? ¿Pero por qué no te cae bien? Me bastan 3 minutos para reconocer a un tipo como él. He visto cientos. Más guapos, eso sí, porque déjame decirte que con el tiempo tu gusto empeora. Fernando por lo menos estaba bueno. Fernando ya no existe. Quasimodo es lo mismo que Fernando. Muy chulo. Venga ya, reina. Cada vez que me enrollo con un tío me sales con la misma historia. Si te digo que Agustín es un chulo es porque lo es. Piénsalo. Me gustan los tíos, reina. ¿Qué pasa? Me gustan sus manos, su sudor, su saliva y sus pollas. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No, no es nada. Perdóname tú a mí, ¿vale? Últimamente estoy muy difícil, lo sé. Pero es que yo no lo estoy pasando muy bien. Este viaje a París. A Jimena le han ofrecido un buen trabajo y es una buena oportunidad para ella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú en París? No sé, de momento me voy con ella. ¿Te llevo a la estación? Me gustaría explicarte... No, deja. No hace falta que te justifiques. Al fin y al cabo, para gusto se hicieron los colores. Tú no entiendes nada, Malena. Estoy enamorada. Es la primera vez que me pasa desde que soy adulta. Jimena tiene razón. Es una cuestión de personas y no de sexos. Si te digo que Agustín es un chulo es porque lo es.